el gobierno espiritual, pero también habla de un gobierno, hermanos, que se va a poder tocar, a poder ver. Estamos hablando de un gobierno terrenal. Esto se va a cumplir obviamente en el milenio. El Señor Jesucristo vendrá con sus santos y gobernará en la tierra por 1000 años. Y posteriormente en los eventos escatológicos, Dios destruirá esta tierra y construirá una tierra nueva, un cielo nuevo, y estaremos por la eternidad en esta tierra gobernado por Cristo Jesús. El reino de los cielos, la justicia, la equidad, va el Señor Jesucristo a reinar dentro de todas estas cosas. Entonces hablamos de un gobierno, hablamos de un reinado, hablamos de una autoridad. Y esto es lo que los cristianos estamos esperando, el reino de los cielos. Tengo una pregunta, amado hermano. ¿Has pensado alguna vez acerca del reino de los cielos? ¿Has pensado sobre el hecho de que un día tú estarás en el reino de los cielos? Y dices, pastor, claro que sí. Todos los cristianos hablamos del reino de los cielos. Vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Ajá. ¿Y qué vas a hacer en la eternidad? ¿Has puesto a pensar? ¿Alguien te ha enseñado acerca de la eternidad? ¿Qué posición vas a tener en la eternidad? No, todos somos iguales en Cristo Jesús. Sí, pero la Biblia menciona que cada uno de nosotros va a tener una posición, va a tener un cargo de acuerdo a la fidelidad, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a su fervor aquí en la tierra. Y usted y yo, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, es por eso que tenemos una vida cristiana tan libre, tan light. Cuando quiero vengo, cuando quiero no vengo, cuando quiero servir lo hago, cuando se me molesta me voy, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando que estas cosas solamente el gran premio, el gran regalo de Dios es la vida eterna. Y es verdad, pero en la vida eterna hay una vida eterna. Pero ¿qué va a suceder con esta vida eterna? La palabra de Dios constantemente nos enseña del reino de Dios y que tenemos que poner nuestra mira en el reino de Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Mateo capítulo 6. Por favor, acompáñeme, capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. Me gustaría leer todos los versículos que habla del reino de los cielos, pero no tengo el tiempo. Pero usted sí puede tener el tiempo. Usted vaya a una concordancia y usted solamente vaya a buscar el reino de los cielos. Pastor, yo no tengo una concordancia. Bueno, usted tiene un teléfono inteligente, vaya a Google y coloque ahí versículos de la Biblia que hablen del reino de Dios y les va a salir en cantidad estos versículos. Pero algunos versículos que vamos a tomar muy en cuenta. Mateo capítulo 6, por favor, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24 en nuestras Biblias. Vamos a comenzar con el verso 19, por favor, para poder entender el contexto. Mateo capítulo 6, verso 19 al verso 21. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios en este sermón que hace el Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros, ¿en dónde? ¿Te has dado cuenta? Dice que coexisten dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios, su príncipe es el Señor Jesucristo. El reino de las tinieblas, su príncipe es el diablo. Coexisten en los dos. Y acá el Señor Jesucristo dice, no hagas tesoros, ¿en dónde? En este mundo. Sino más bien, haz tesoros, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Dos reinados, dos reinos coexistiendo. Y Él dice, no pongas tu riqueza acá en la tierra. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué nosotros nos afanamos tanto en esta vida, por esta vida, cuando debemos de afanarse y preocuparnos es por el reino celestial? Por eso que tú no tienes tiempo para servir al Señor. Por eso que tú no le das importancia a Dios, porque tu vista, tu corazón está en este mundo. Y lo entiendo. ¿Por qué? Porque hemos nacido en este mundo y convivimos en este mundo y hemos tomado patrones de este mundo. Y es difícil cambiar este patrón de este mundo con el patrón celestial. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestra manera de pensar para poder entender cómo vivir en el reino celestial. Las normas de este mundo son diferentes a las normas de Dios. Por ejemplo, en este mundo, si una persona te hace daño, ¿tú qué haces? Las normas de este mundo. Yo me voy a vengar. ¿Es verdad o no es verdad? Alguien te da una golpiza, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo respondo la golpiza. Alguien te dice una mala palabra, tú le metes una mala palabra. Alguien te mete la moto, tú le metes el carro. ¿Es así o no son las normativas? Son las normativas de este mundo. Pero las normativas de Dios son totalmente diferentes, porque cuando Él te dice, si alguien te maldice, ¿tú qué tienes que hacer? Bendecir.
Si alguien te quiere robar, dale también la capa y también la mochila y dale todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque son normativas totalmente diferentes. Pero usted y yo quizás no estamos actuando correctamente porque justamente nuestra vista, nuestros objetivos son terrenales y no celestiales. Y el Señor Jesucristo dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y es verdad, la riqueza que tú puedes hacer te la vas a llevar a la eternidad. El carro que tú tienes te lo vas a llevar a la eternidad. La casa que tú tienes te la vas a llevar a la eternidad. No, salimos, llegamos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Amén o no amén. Pero si hay algo que usted puede llevar al cielo y la eternidad. Mira lo que dice el versículo. Si no hace tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está, no escucho, donde está, ahí estará. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta por qué no tenemos compromiso? ¿Te das cuenta por qué la cristiandad hoy en día no existe el fervor? ¿Por qué hoy en día la cristiandad ha dejado su servicio? Porque su corazón está en este reino. Porque su corazón está en este reino terrenal donde el príncipe es el demonio. Y su corazón no está en las cosas celestiales. Porque si tu corazón y mi corazón, nuestra riqueza estaría en las cosas celestiales, estaríamos viendo allí, depositando lo que deberíamos de hacer. Igual manera, las normativas y las posesiones en este mundo son el dinero, la fama, el poder, las cosas materiales. Pero en el mundo venidero estos objetivos no son así, son diferentes. Y el Señor Jesucristo en este sermón comienza a hablar acerca de esto. Mateo capítulo 6, verso 24, mira lo que dice la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y ¿qué? O estimará a uno o... No podéis servir a Dios ni a las riquezas. O sea, no puedes tener una coexistencia en dos reinos, viviendo aquí, viviendo en el reino celestial. Tienes que escoger. No puedes escoger viviendo para este príncipe y para el príncipe celestial. Tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Y sabes, y tú también lo sabes como yo lo sé, es que muchos de nosotros hemos comenzado a servir a un Dios y es el Dios de este mundo y no el Dios del cielo y del reino de los cielos. Mateo capítulo 6, verso 33 va a terminar esta parte que el Señor Jesucristo está predicando acerca de no te afanes, no te preocupes, yo te voy a proveer las necesidades, yo me encargo de esto. Si hay algo que tienes que preocuparte, mira lo que dice el versículo 33. Mas buscad, ¿qué dice? Primeramente, ¿el qué? ¿Te has dado cuenta? Ya te has trasladado de este mundo natural, Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, te ha trasladado al mundo celestial con un príncipe diferente. Tu existencia va a ser por la eternidad, pero ahora entonces tienes que buscar el reino de Dios. Ya no busques el reino de este mundo, ya no busques los planes y objetivos de este mundo, ahora busca el reino de Dios. En tu mente, en tu corazón, ¿alguna vez ha pasado que quieres ser parte del establecimiento del reino de Dios? Señor, yo quiero hacer estas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo su santa voluntad. Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad de mente el reino de Dios y su justicia y todas, ¿qué cosas? Las anteriores, alimento, vestido, lugar, ¿dónde estás? No te preocupes por esas cosas, porque la gente de este mundo se preocupa por estas cosas. Mas los hijos del reino, los hijos de Dios, estas cosas son añadidas, pero si usted busca primeramente el reino de Dios. Es lo que dice. Colosenses capítulo 1, pongo una marca allí porque vamos a volver en algún momento. Colosenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo sobre esta idea, sobre este exégesis, escribiendo y enseñando sobre esta doctrina fundamental de la cristiandad. Colosenses capítulo 3 del verso 1 y verso 2 dice, si pues haber resucitado con Cristo, otra vez comienza a decir, buscad las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás buscando en este mundo? ¿Lo vas a llevar? ¿Lo que estás haciendo acá va a ser eterno? ¿Lo que estás buscando y sus objetivos que tienes, vas a utilizarlos en la eternidad? ¿De qué sirve invertir tu vida? ¿De qué sirve invertir dinero sobre un pedazo de vida que el Señor nos da? ¿De qué?
20, 15, 30 años, no más, para que en la eternidad no tengas absolutamente nada. A mí me gustaría invertir mis 20, 30 años en objetivos, en algo donde lo puedo utilizar acá, pero también lo puedo utilizar en la eternidad. Y esa es la idea que encontramos. Lamentablemente, en la carta a los Colosenses, unos falsos maestros estaban enseñando a la iglesia, a los hermanos en Colosa, a concentrarse en los preceptos temporales, a concentrarse en los objetivos temporales, cuando deberían de concentrarse en las relaciones eternas. Él dice, poned, y esta palabra poned hace un énfasis de una decisión prolongada. Todo el tiempo piensa, toma esta decisión de mirar un objetivo en las realidades eternas. Yo voy a estar en la eternidad con Cristo Jesús, sí, por ser hijo de Dios, pero ¿qué posición voy a tomar? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a hacer allá en la gloria del Señor? Por eso que el apóstol Pablo comenzó a hablar acerca de que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acompáñame por favor la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Concentrémonos no en las cosas de este mundo, concentrémonos en las cosas celestiales, concentrémonos en este mundo o en el reino celestial. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, por favor, en nuestras Biblias, segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 9 y verso 10. ¿Ok? Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 9 y verso 10. ¿Están conmigo? Presta atención. El apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto, y recuerda que la iglesia en Corinto es muy conflictiva, muchos problemas, etcétera, etcétera. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a defender su apostolado y arreglar algunos problemas. Y él comienza a colocar algo esencial dentro de los problemas. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradable. ¿Agradable a quién? A Dios. Entonces está exhortando, animando a la congregación diciendo, por favor, dejen de meterse en tantos problemas y concéntrense en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que algunos de nosotros, no dice alguno de nosotros, ¿qué dice? Todos nosotros compareceremos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. ¿Y para qué vamos a ir al tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, y presta atención, mientras estaba, es decir, mientras estaba vivo. Sea bueno o sea malo. Y esta palabra malo no está hablando de pecado, está hablando sin valor, por si acaso. No está hablando del pecado, no, está hablando sin valor, cosas que haya hecho sin valor. Cada uno de los creyentes, el apóstol Pablo dice, cuando estemos en el reino de los cielos, pensando en el reino de los cielos, antes de que entremos al reino de los cielos, cada uno antes de entrar va a haber un juicio. Y esto le llama a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta palabra, hermanos, comparecer, está hablando de manifestar, de poner en evidencia todo nuestra vida, estando aquí en la tierra. ¿Vamos a ser juzgados? Sí, vamos a ser juzgados. No para condenación, sino para recompensas. Y ahorita lo voy a ir. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la palabra tribunal de Cristo, esta palabra tribunal en el griego es bimá. Y esta palabra bimá significa un asiento de juicio. En los griegos lo entendían muy bien esta palabra porque era una plataforma elevada que se le colocaba a los atletas victoriosos durante una competencia o Juegos Olímpicos para dar una corona o una premiación. Esta es la palabra que usa como tribunal, que es bimá. Va a haber un juicio, pero para recompensas. O las personas que estuvieron en la competencia, los ganadores estarán allí. Entonces dice que cada creyente, estando en la tierra, ha hecho cosas buenas y malas, es decir, cosas que tienen valor y cosas que no hay valor. Y antes de entrar en el reino de los cielos, cada creyente va a hacer o comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar la premiación. Te hago una pregunta. ¿Cuántos años de creyente tienes tú? ¿Y en qué posición estás en la vida cristiana? ¿Estás en el último? ¿Estás en el primer puesto? ¿En el segundo puesto? Pastor, yo nunca pensé que la vida cristiana es una carrera.
pensaste mal, no leíste la Biblia. Porque la vida cristiana es para poder botar la gota gorda para el servicio de fidelidad, para el servicio, para la gloria del Señor. Ay, pastor, yo entonces perdí tantos años en la vida cristiana. Los perdiste. Y hay cristianos que todavía van a seguir perdiendo el tiempo. Y cuando lleguen ante el tribunal de Cristo, hermanos, dice que vamos a comparecer. Y esta palabra va a ser revelado. Este va a ser un evento futuro, cuando el Señor a cada creyente va a colocarlo y lo va a juzgar según las recompensas, según, hermanos, la descripción, según lo que Dios vea que es bueno y es malo. Por eso que en el primer epístola de Juan, capítulo 2, verso 28, acompáñenme por favor, vamos a ver varios versículos, porque esto tiene que ver, hermanos, con una enseñanza doctrinal. Y una enseñanza doctrinal se tiene que utilizar por medio de la palabra de Dios. No solamente es escuchar una historia, no solamente escuchar un mensaje, sino fundamentar nuestras creencias. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando ¿qué? Manifieste. ¿Quién se manifieste? Cristo. Tengamos confianza para que en su venida no nos, ¿qué dice? ¿Y por qué tenemos que alejarnos avergonzados? Porque no hice nada para Cristo. Porque desperdicié la vida cristiana. Pastor, pero yo voy a ir al cielo, no voy a ir al cielo. Claro que vas a ir al cielo si eres un verdadero hijo de Dios. Pero ¿vas a estar gozoso? ¿Vas a poder experimentar esa parte donde el Señor Jesucristo dice, hijo, bien buen siervo fiel, adelante, fuiste fiel? ¿O estarás en lo último avergonzado porque dirás, es que yo no hice nada para el Señor? Por eso que no hay compromiso. Por eso que no hay fervor. Por eso que los servicios, por eso que el entusiasmo es muy volátil. No hay realmente un fervor. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el reino celestial. No estamos colocando nuestra vida en las cosas de arriba, sino que nuestra vida está acá en la tierra. Nuestros problemas, nuestras dificultades, no tengo dinero, no tengo profesión, no tengo casa, no tengo carro. Y no estoy diciendo que esto está mal en ninguna manera. Pero es que tu corazón, tu vida, tu entendimiento debe estar colocado allí en el cielo, porque es allí donde vamos a pasar la eternidad. Y no solamente pasar la eternidad, sino que usted y yo vamos a ser juzgados por el Señor. Dios te dirá cuántos años viviste, cuántos años fueron de creyentes, qué dones y talentos Dios te los dio, qué oportunidades tuviste. Y vas a ser como esa parábola que escondiste un talento y no hiciste nada con ese talento. En este evento del tribunal de Cristo, hay elementos esenciales en los que nosotros deberíamos entender y saber cuál debería ser la motivación de cada creyente. En primer lugar, todo cristiano debe rendir cuentas al final de su vida. Usted y yo vamos a rendir cuentas delante del Señor. Mateo capítulo 25, anótalo solamente, por favor, no tengo el tiempo de ir para allá. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una parábola de las vírgenes. Y esta parábola de las vírgenes habla de los creyentes que deberían estar esperando con ansias la venida de Cristo Jesús. ¿Recuerdas la parábola? Unas prudentes y unas que no eran prudentes. Las que no eran prudentes, hermanos, no trajeron aceite. Se fueron, llegó el novio y quiso que ellos quisieron entrar en la boda y dice, no puede entrar en la boda. Hay creyentes que ni siquiera están pensando ni anhelando que Cristo venga pronto porque están tan ocupados en este reino terrenal que ni siquiera están pensando que Cristo viene pronto. ¿Estás anhelando que Cristo venga pronto? ¿O te gusta este mundo en el cual estamos viviendo? Un mundo de perversidad, donde un niño ya él puede escoger si es hombre, mujer o neutro, o si quiere ser mono, o si quiere ser un palo, o si quiere ser un árbol. Interesante. Que probablemente un muchacho un día traiga una muchacha en hogares que no son cristianos, tengan relaciones sexuales y al otro día venga con otro muchacho para tener relaciones sexuales y de repente trae un perro para tener relaciones sexuales. Es el mundo en el cual estamos viviendo. Usted se puede reír, usted puede decir esto es mentira, esto es lo que va a suceder. Porque la palabra de Dios dice que se incrementará la maldad. Y Cristo viene pronto.
Pero ¿has pensado, Señor, en un mundo de tanta injusticia? Sin ir muy lejos, usted vive en la ciudad de Caracas. Estoy tratando de respetar las señales de tránsito. Estoy tratando de respetar el semáforo rojo. Y este mundo no me deja. Porque me paro en el semáforo rojo y el de atrás, ¡pipi, pipi! Y yo me levanto un poquito más para que él pueda pasar por la izquierda. Si quiere pasar, que la pase, no tengo problema. Pero se pega más. Y cuando me pasa, después que ha cambiado el semáforo, comienza a levantar la mano y decirme groserías. Yo estoy tratando de hacer lo correcto y se burlan y me insultan y me desprecian. Vivimos en un mundo donde la tiranía, vivimos en un mundo, hermanos, donde todo el mundo hace lo que bien les parezca. No hay justicia, no hay verdad, no hay orden, no hay disciplina. ¿Cómo estamos contentos en este mundo? Los vicios están destruyendo nuestras vidas, nuestros hijos y nuestras familias. Ya no hay respeto, ya no hay visión. ¿Cuándo se ha visto que los hijos tienen que rebelarse de los padres? Que el padre no pueda controlar a un muchacho de 4 o 5 años. ¡Qué terrible! Escúcheme bien, el Señor pronto vendrá, pero rendirá cuentas con usted. Mateo capítulo 5, verso 19, cambia la parábola de las vírgenes y va a comenzar la parábola de los talentos. Y después de mucho tiempo, vino el Señor, el Señor de aquellos siervos y arreglará cuentas con ellos. Arreglará cuentas con ellos. No creo que usted va a ir al cielo y va a ir a la eternidad. ¡Gocemos la eternidad! O sea, miren por acá, préstame atención. El justo, el piadoso, el comprometido, en esta vida, perdón la expresión vulgar, pero que se sacó la mugre para vivir para Cristo. Para que lo puedas entender. Vivió para Cristo. No tomó esto, dijo, esto no le agrada a Dios, este camino no agrada a Dios. Y el sinvergüenza cristiano, no. Hizo esto, hizo el otro. Y al final vamos a llegar al cielo todos por igual. ¡Qué injusticia! Si sería así, que no es así. O sea, yo podía quedarme un día domingo en mi casa tranquilo y el piadoso venir a la iglesia, servir al Señor, y yo cuando quiera poder servir al Señor. Y al final vamos a llegar a la presencia del Señor y decir, hermano, llegamos al cielo. ¡Qué injusticia! Como también en este mundo hay malos de malos y de malos perversos. Y todos van a ir al infierno y no va a haber ningún tipo de problemas con ellos, van a estar en el infierno. Pastor, pero es un sufrimiento, sí. ¿Y tú qué crees? ¿Que el más malo no va a tener mayor castigo que el otro? Estás equivocado. Usted, yo, el hermano y la hermana van a estar delante de la presencia del Señor y arreglaremos cuentas. Vuelvo a repetir, no cuentas de castigo, cuentas de premiación, cuentas de posiciones, cuentas de galardones. Entonces, un elemento esencial del tribunal de Cristo es que usted y yo rendiremos cuentas al Señor. Número 2, el Señor se sentará en su juicio para evaluar la vida de cada creyente con el propósito de dar recompensas eternas. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Si todas las iglesias y todos los pastores predicarían más del reino, habría creyentes más dispuestos, más comprometidos, creyentes más separados, creyentes más dispuestos a servir al Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a esperar un momentico para que todos puedan buscar este versículo. No quiero hablar simplemente mis ideas o mis argumentaciones, quiero predicar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. ¿Están conmigo? He aquí, yo vengo. ¿Quién dice estas palabras? El Señor Jesucristo. Y mi recompensa, mi corona, es lo que significa galardón. Y ahorita vamos a ver algunos versículos que Cristo prometió y en muchas oportunidades dice, no te preocupes, el trabajo en el Señor no es en vano. Yo soy galardonador, premiador, el que les doy. ¿Por qué Dios está hablando de premios?
Porque hay premios, hay posiciones, hay glorias diferentes. Y él dice, al día vengo pronto. Y por si acaso, cuando yo venga, también viene la premiación. Y uno dice, eso, sí, que venga la premiación. Y otro, no, pero yo no he hecho nada. Claro, entonces Juan dice, yo voy a estar alejado, avergonzado, porque no hice nada con mi vida. No es justo que haya hombres y mujeres piadosas. No es justo que hombres carnales tengan la misma posición. No es justo. Y la Biblia de Dios, la Biblia enseña que esto no va a ser así. Así es que si usted está dedicado al Señor, usted ha dejado muchas cosas por Cristo Jesús. Usted ha colocado sus dones y talentos delante del Señor. Usted y yo estamos esperando el galardón. Esa es verdad. Y por eso que yo no tengo casa quizás, porque podría tener una casa. Pero el ministerio es más importante que mi casa. Yo podría tener una profesión igual que tú. Pero no lo tuve. Y dejé mis sueños y mis planes. No creas que no tuve sueños y planes. Pero lo dejé porque estaba pensando en el reino. Y es verdad. El día en el cual dejé mis planes y mis proyectos, fui acusado, fui menospreciado. El día que yo me casé con mi esposa, su familia me menospreció, le dijo a su hija, ¿cómo es posible que te vas a casar con un pastor? Ellos no tienen nada en la vida. Sí, pero no pienso en lo terrenal, sino en lo celestial. ¿Y sabes que hay promesas especiales y galardones especiales para pastores? Te lo voy a demostrar. Y él dice que yo vengo pronto en mi galardón para recompensar a cada uno según sea buena. ¿Ahora vas entendiendo? Estoy en la primera parte. Tengo 6 hojas de mensaje. Yo le dije, Señor, no sé cómo voy a predicar las 6 hojas. Pero cada vez salían más versículos, cada vez había más cosas. Y yo no podía obviar versículos, no podía obviar cosas. Porque te decía, es que eso es importante. Esto es importante. Y de repente este mensaje va a durar 2 veces o 3 veces. Yo no sé, pero quiero que puedas entender. No somos de este mundo. Tu objetivo no es este mundo. Y si estás haciendo algo para buscar en este mundo, tienes que pensarlo. ¿Y esto lo voy a utilizar para el reino celestial? Lo que estoy utilizando, mi tiempo, dinero, espacio, ¿esto va a llevar para la eternidad? Porque si no lleva para la eternidad, no sirve de nada. ¿Para qué voy a invertir mi tiempo en cosas de 20, 15, 30 años cuando en la eternidad no me va a servir absolutamente de nada? Por eso no hay compromiso. Otro elemento esencial es que nuestras obras serán expuestas ante el escrutinio divino, ante su pensamiento, ante su razonamiento, tanto de acción como de motivación. ¿Dónde lo vemos esto? Bueno, lo vemos muy claramente en la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vea conmigo, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Él va a aprobar. Él va a decir si es bueno o es malo. No los hombres. No nosotros. Él va a decir exactamente cuál fue la motivación. Porque usted y yo no sabemos las motivaciones, pero Dios sí sabe lo que está dentro de nosotros. Usted puede servir al Señor. Usted puede venir a la iglesia y estar acá. Pero la pregunta es, ¿con qué motivación llegó? Nadie lo sabe. Solamente hay un Dios en el cielo que sí la sabe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea que dice, bueno o malo. ¿Y quién decide si es bueno o malo? Tú no, yo no, Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que lo está haciendo para los hombres y no para Dios. Hay gente que tiene sus motivaciones internas que no son correctas y Él juzgará. El primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Pastor, usted busca mucha Biblia. Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Si en una iglesia no se abre la Biblia, entonces no es iglesia.
Si un predicador no maneja la Biblia, entonces la pregunta es, ¿para qué es un predicador? Si un creyente viene a la iglesia para no estudiar la palabra de Dios, la pregunta es, ¿para qué viene a la iglesia? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual, me encanta esta palabra, ¿qué dice? Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué dice? Tú estás acá, pero no sé por qué estás acá. Tú sirves al Señor, pero no sé con qué corazón estás sirviendo, bueno o malo. Tú enseñas, yo no sé qué ya. Tú dices, pastor, el pastor está acá y él está predicando. De repente tengo intenciones internas, pero en aquel día toda intención se aclarará. Él lo descubrirá. De repente llegarán, pero no digo, Señor, Dios sabe, Señor, toda mi vida, 30 años estudiando la palabra de Dios. 30 años, y mire mi colección, oh Dios, de todos los libros, primer tomo, segundo tomo, tercer tomo. Y el Señor dirá, sí, lo hiciste eso. Y a la luz de todo el mundo eras un gran hombre, pero lamentablemente lo único que querías era fama y poder. Así es que no tienes nada. Por eso que usted y yo no podemos engañar a Dios. Y este tribunal, por eso es que se le conoce al tribunal como un tribunal revelador. Un tribunal donde se manifestará a todos. Obviamente lo bueno, no lo malo. Vuelvo a repetir, ahí se me va a descubrir el pecado. No, tranquilo, gloria al Señor. Ya el Señor perdonó nuestros pecados. Pero en el gran trono blanco, donde los malos serán juzgados, sí, escúcheme bien, serán juzgados por sus obras, buenas o malas, y realmente todas son malas. Porque si no tienen a Cristo Jesús, todas sus obras son malas. Y ahí todo el mundo se va a enterar de tus pensamientos, ahí todo el mundo se va a enterar de tus intenciones, ahí en ese momento se van a enterar de toda tu vida y todos tus pecados a voz populi. Pero gracias al Señor, si usted es un cristiano, eso no va a ocurrir con nosotros. Amén o no amén. Así es que respire. Yo también respiro. Porque imagínense la vergüenza que pasaríamos, ¿no? Pero sí vamos a pasar una vergüenza también. Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿Dios va a recompensar? Sí, va a recompensar. Veamos hablando un poquito acerca de las recompensas. Abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 5, verso 12. ¿La palabra de Dios habla de las recompensas? Claro que sí. Y la base de las recompensas es la fidelidad. La base de las recompensas habla del fervor. La base de las recompensas habla del amor hacia Dios. Mateo capítulo 5, verso 12. Mateo capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro, ¿qué? Nuestra premiación, nuestras coronas es grande en los cielos. Si yo quiero invertir algo, voy a invertir allá. Si yo quiero hacer algo para la eternidad, lo voy a hacer para allá. ¿Por qué? Allá esa premiación es excelente. Acá en este mundo terrenal dirigido por Satanás, el que tiene una credencial piensa que es lo máximo. Y la credencial la muestra por todos lados. Mira, por si acaso yo soy funcionario. Ay, pase, Señor. Que yo trabajo con tal, pase, tal cosa. Allá en el cielo no funciona esto. Ahí en el cielo funciona por los galardones que usted tenga. Imagínese una corona, una manera de ver figurativa. Allá viene el hermano con esta corona. Esta corona es toda otra posición, por su acaso. Es otra gloria. ¿Eh? Y habrá creyentes que no tienen coronas. Simplemente ciudadanos del cielo, del reino de los cielos. ¿En qué posición quiere usted estar? ¿Habrá posiciones más cerca de Dios y otras más lejanas de Dios? Sí, claro que sí. Ya, va un momentico, señor, pastor, usted me está enseñando cosas raras. No, te lo voy a mostrar bíblicamente. Pero no solamente hay posiciones, sino hay acercamientos al Señor más cerca que otros. ¿Pero no todos vamos a estar en la eternidad? Sí, todos vamos a estar en la eternidad en el reino de los cielos. Pero lo que usted hizo acá en esta tierra, de acuerdo a su fidelidad, su fervor, su amor hacia Dios, va a determinar cómo usted vivirá en la eternidad.
porque grande es vuestro galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. ¿Los profetas tendrán recompensas? Claro, serán grandes. ¿Los perseguidos tendrán recompensas? Claro, por el amor de Dios. En cambio, los cobardes no van a tener recompensas. O sea que yo me voy a sentar con el cobarde ahí a juzgar con él cuando yo he dedicado mi vida al Señor y este sinvergüenza nada. No, no. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. El escritor del libro de Hebreos menciona acerca de la fe, va a resaltar la fe. ¿Qué es la fe? Una fe en acción. ¿Qué es la fe? La demostración de un amor hacia Dios. Y él comienza a decir, Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Está conmigo? Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que recompensador de los que le buscan. ¿Cristo va a dar recompensas? Claro que va a dar recompensas. ¿Cristo va a dar galardones? Claro que Cristo va a dar galardones. Anteriormente a este capítulo dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Entonces, la base de los galardones, de las recompensas, es nuestra fidelidad, en el cual servimos. Dios dará sus recompensas en este tribunal de Cristo, para que se cumpla lo que dijo en su palabra en Gálatas, lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Por esa razón el apóstol Pablo también da una promesa, inspirado por el Espíritu Santo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque eres galardonador. Todo lo que tú dejaste, todo lo que yo dejé, todo lo que tú soportaste, todo lo que yo soporté, todo lo que tú serviste, todo lo que yo serví, tiene un galardón, tiene una recompensa. Y esa recompensa será hecha, será dicha, será mostrada en el reino celestial. Por eso que la palabra de Dios habla de siervos fieles y siervos infieles. Las parábolas están llenas de estas cosas. Mateo capítulo 25 comienza a decir, estos son siervos fieles, estos son siervos infieles. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Los que le dio 5, ¿qué dijeron? Produjeron 5. Los que tuvo 4, produjeron 4. Son fieles, buen siervo fiel, en mucho te pondré. ¿Mucho te pondré en dónde? En el reino de los cielos. En cambio, el infiel agarró un talento, que es una medida, una pesa en ese momento, y hoy en día lo podemos interpretar como talentos, dones, capacidades, oportunidades, capacidades que Dios nos ha dado, y lo escondemos, y él dijo, muy siervo infiel, échalo allí para que se queme. Y esa palabra no tiene que ver con infierno, está hablando sobre castigo. Fieles infieles. Constantemente la palabra de Dios nos muestra acerca de esto. Y hay cristianos entregados y cristianos que no son entregados. Y hay cristianos que son dedicados al Señor y hay cristianos que no son dedicados al Señor. Cristianos que están viendo las cosas celestiales y hay cristianos que están viendo las cosas terrenales. Entonces la fidelidad, la consagración, el servicio tiene un grado de recompensa. Pastor, usted dijo de que hay diferentes glorias, diferentes posiciones, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 40 en adelante. En la iglesia en Corinto hubo una pregunta acerca de la resurrección. Y él utilizará esta última parte de la carta, de la primera carta del epístola a los Corintios, para hablar de la resurrección. Y en esta resurrección, el apóstol Pablo, va a enseñar no solamente de la resurrección, sino de lo que va a suceder después de la resurrección. ¿Cuándo va a suceder la resurrección? Cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo, primera carta a los tesalonicenses, resucitarán primero.
Luego nosotros que estaremos vivos, estaremos ¿qué? Arrebatados. Y esta palabra arrebatado significa sacar con fuerza. ¿En dónde? En un abrir y cerrar de ojos. Desapareceremos. Más conocido como el rapto. Y ustedes de repente han visto sobre el rapto, ¿verdad? ¿Va a haber una catástrofe? Sí, hay una catástrofe. La gente dirá, los extraterrestres se lo llevaron. Por eso que los extraterrestres es una mitología, está llevándose con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual la iglesia desaparezca, todo el mundo va a comenzar a hablar de cosas que no son correctas para que no se crea la palabra del Señor. Entonces, primera carta a los Corintios está hablando de la resurrección. Pero acá dentro de esta resurrección va a hablar cosas un poquito maduras, fuertes, para los más entendidos. Dice la palabra de Dios, versículo 40 en adelante. Y hay cuerpos celestiales y terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los ¿qué? Ahora, quiero que prestes atención sobre esto, no solamente leerlo por leer. Cuando comienza de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, hablando primeramente de cuerpos. Posteriormente va a hablar acerca de glorias. Glorias celestiales, glorias terrenales. Sigamos adelante. Una es la gloria del sol y otra es la gloria que dice. ¿Te has dado cuenta, no? Lo que estás enseñando está hablando acerca de la gloria. El sol tiene su propia gloria, la luna su propia gloria. Muy bien. Otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Ahora, ¿qué significa la palabra gloria? Aquí. No está hablando de la gloria del Señor, en ninguna manera. Está hablando de posiciones. Una es la posición del sol, una posición de la luna, una posición de las estrellas. Todas las estrellas son diferentes y cada una de ellas tiene su gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir estas cosas dentro de la resurrección? No, porque está hablando del cuerpo incorruptible. Es otra cosa. Lo incorruptible, lo corruptible, que es nuestro cuerpo, que va a gastarse, va a terminar. Lo incorruptible es que no se va a terminar. Es una cosa. Pero ¿por qué hablar de la gloria de esto, la gloria de otro, en la resurrección? Porque está hablando de posiciones. Una posición tiene el sol, una posición tiene la luna, una posición tiene las estrellas. Y después de la resurrección, cuando venga Cristo Jesús, los creyentes también tendrán una gloria diferente de acuerdo a las recompensas y galardones. ¿Cuál va a ser tu gloria? ¿Estás trabajando por eso? ¿Estás sirviendo por eso? ¿Tu fidelidad está por esa gloria? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en lo incorruptible y la resurrección de incorrupción. Y la resurrección. Si no sería así, ¿por qué Mateo capítulo 20? Acompáñame por favor, Mateo capítulo 20, verso 21. Si no sería posiciones, todo el mundo sería igual. Todo el mundo sería la eternidad. No importa cómo vives, si eres fiel o no fiel, si eres consagrado o no consagrado. Gloria al Señor. Amor, Dios es amor, 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 amor. No importa si tú no sirves, no importa si tú no tienes iglesia, gloria al Señor, vamos, vida eterna, todo vida eterna. Ya vamos, me digo, tú no leíste la Biblia. ¿Tú no estudiaste la Biblia? Entonces, por eso que tú te conformas. Yo tengo la vida que yo quiera y al final voy a la vida eterna. ¡Voy a la vida eterna! Y nos vamos a ver, me voy a abrazar con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá que creyeron en Cristo Jesús, gloria al Señor. Sí. ¿Pero no habrá personas avergonzadas? Sí, va a haber personas avergonzadas. Si no habría posiciones, no habría glorias. ¿Por qué sucedió esto? Mateo capítulo 20, verso 21. Déjame buscarlo aquí para poder entender un poquito el pasaje. Mateo capítulo 20, verso 21. ¿Estás conmigo, verdad? Dice la palabra de Dios. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a la derecha. ¿Quién es esta mujer que hace esta petición? Salomé. Salomé es la mamá de los discípulos de Jacobo y Juan. Usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces en una oportunidad dice que se acercó y le adoró y le dice, Señor, yo tengo una petición, oh maestro, y se arrodilla. Dime, Salomé, ¿qué pasa? A mí me gustaría que en tu reino uno de mis hijos esté a la y el otro esté a la. Claro, vivaz a la mujer, ¿no? Quería una posición. ¿Por qué crees que Judas era como uno de los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Por qué dentro de los discípulos
Había personas que eran pescadores, es verdad, había publicanos, había Judas, porque ellos estaban esperando con él cuando él dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, y hacían los milagros y miraban a Jesús todo esto y el reino se va a establecer. Si el reino se va a establecer, a mí me gustaría ser uno a la derecha, otro a la izquierda. Judas no perdió la oportunidad, dice, con este me enchufo. Esta es una indirecta, ¿verdad? Claro, Judas estuvo ahí. Pero cuando se dio cuenta en el transcurso del tiempo que yo voy a morir, no, este es el Mesías, mejor lo entrego, y entonces al entregarle me da un poco de dinero y me voy. Traición. Salomé creía que era el Mesías, el reino se va a establecer, por favor, uno que esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué son? Posiciones. Quiero que estén cerca de ti en posición, y no solamente en posición, sino en galardón. Quiero que uno esté allí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 23. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío. Ya va un momentico. Jesucristo le dice, mira, eso no me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece? A mi Padre. Pero no le quitó la idea. No le dijo, no, que estás pensando mujer mal. Acá en el reino de los cielos todo el mundo es igual. No le quitó la posición, la idea, el argumento de la posición, no le quitó. Más bien le dice, esto no me pertenece a mí, solamente al Padre. Ahora tengo una pregunta. ¿A ti no te gustaría sentarte a la derecha de Cristo Jesús? A mí me encantaría. Pero si tú eres un sinvergüenza cristiano, ni lo pienses. No le quitó la posición. Dice, esto no es lo mío, sino de aquel para quienes están preparados por mi Padre. Wow. Entonces, si hay posiciones. Entonces, si hay glorias. Habrá gente. Tanto es así que el mismo Señor Jesucristo les prometió a cada uno de sus apóstoles tener un trono para juzgar en el pueblo de Israel. ¿Dónde, pastor? Mateo 19:28. Mateo 19:28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto, de verdad, de verdacita, os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo sucederá? El reino de los cielos. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre. Tengo una pregunta, ¿no son posiciones o no son posiciones? Ustedes que me han seguido, cuando venga el reino, ustedes van a tener 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel. Por eso habla del galardón. El servicio en el Señor no es en vano. Tu fidelidad, tu amor, tu servicio, tu pasión, no es en vano. Porque viene el galardón, un galardón grande. Le prometió. Mateo capítulo 20, estamos cerca de allí. Mateo capítulo 20, verso 26 al verso 28, mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús aprovechó el momento para enseñar un concepto nuevo del reino de los cielos. 20, 26. Mas entre vosotros no será así. ¿Recuerdas la petición? Sino el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En este mundo, los gobernantes, los líderes se mofan de su posición, pero allá las normativas del reino celestial no es así. El que quiere ser el grande, quiere ser el primero, sea vuestro servidor. Y se menciona dos palabras servidores, una de ellas es doulos, que significa esclavo, y el otro tiene que ver con diaconeo, que es una persona de servicio, que también es un esclavo, pero tiene mayor responsabilidad por la fidelidad que ha sido este esclavo. El apóstol Pablo también menciona algo muy interesante sobre posiciones. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6.
Primera epístola, capítulo 6 de Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6. En este capítulo el apóstol Pablo va a arreglar un problema que existe entre los creyentes con problemas personales que los están llevando a ser juzgados en las instancias gubernamentales de ese momento. Entonces el apóstol Pablo va a decir, hermanos, ¿por qué ustedes como creyentes van a arreglar en sentencias gubernamentales cuando ustedes mismos pueden arreglar los problemas? ¿O no hay ningún sabio entre vosotros? ¿No hay ningún entendido? Y esta palabra sabio significa una persona experimentada. Un entendido dice, ¿ustedes no saben un entendido de las Escrituras, de la palabra del Señor? Entonces, ¿por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque también la palabra de Dios involucra mucho en los galardones por lo que sabemos y por lo que vamos a hacer en el cielo. Es como un abogado. Un abogado, si no estudia las leyes, ¿podrá ser abogado? De repente, copiando exámenes o pagando, podrá tener su certificado, pero en cualquier juicio va a perder porque no sabe las leyes. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué crees que se ha dejado la palabra del Señor? No, pastor, por el alimento, para conocer al Señor. Claro, pero esta palabra en el reino celestial se va a cumplir. Entonces, si usted en la vida, acá en esta vida, no la estudia, no la practica, no la aplica, ¿cómo cree que va a vivir en el reino celestial? ¿No has pensado en eso? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 al 13, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los ¿quién? Santos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué tienes que ir a los injustos? Es decir, a los que no son creyentes. No puedes ir a los creyentes, pastor, pero ¿qué lo que van a hacer los creyentes? Ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ellos saben cómo se tiene que establecer. Usted que no es de este reino, sino es cristiano, debe de seguir la palabra de Dios, los principios del reino, las actitudes del reino. Ah, sí, pero no me conviene. No es que si lo conviene o no conviene, tiene que hacerlo porque es el reino de los cielos. O no sabéis, presta atención conmigo, o no sabéis que los santos han de ¿qué? Ya. ¿Tú no sabes que tú vas a juzgar al mundo? ¿Yo? No todos. Porque si tú no has leído nada de esto, ¿cómo vas a juzgar? Si tú no conoces nada de la palabra de Dios, ¿cómo vas a presidir? Por eso que no es justo que el hombre piadoso que se levanta temprano, estudia, el hermano y la hermana que está en el instituto, el otro dice, ¿para qué vas al instituto? Vamos a ir al cielo todos, gloria al Señor. Entonces yo me fajo estudiando, yo me fajo teniendo horas para acá, para servir, comprender más la palabra del Señor, y entonces en el cielo todos vamos a ser igual. Entonces una pérdida de tiempo. Yo me hubiera ido a la discoteca también con el hermano carnal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo estoy todos los domingos acá al servicio del Señor, me hubiera ido a la playa con el hermano carnal. ¿No sabéis que vosotros van a juzgar el mundo? O todos los creyentes. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. ¿Sí estás conmigo? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es en el tiempo de la tribulación. Por eso que el libro de Mateo dice que el persevere hasta el fin será salvo. Este es un tiempo de la tribulación. Dice que los decapitados, los cristianos que morirán en la tribulación, van a pasar. Pero dice, y aparecieron los 1000 años y fueron juzgados. Tuvieron un trono y los que fueron facultados para juzgar. ¿De quién está hablando? De su iglesia, de sus santos. Pero no todos van a juzgar. Quiero terminar hasta ahí. Espero en el Señor que de repente el próximo domingo terminamos este mensaje, porque vienen las coronas. ¿Hay coronas? Y dicen las coronas, sobre qué aspecto reciben las coronas. Y no solamente las coronas, sino viene mucho más. Quiero hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Dónde está tu corazón? Lo que estás haciendo en esta vida, ¿para qué es? ¿Para este reino terrenal, gobernado por el príncipe del diablo? ¿O estás haciendo cosas para el reino celestial, gobernado por Cristo Jesús? Todo lo que nosotros como creyentes y cristianos hacemos en esta vida va a ser juzgado por el Señor Jesucristo. Tu fidelidad, tu compromiso, tu fervor, tu piedad va a determinar qué posición y qué grado tendrás en el reino celestial. ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Para que se termine en 15 años? ¿En qué es lo que invertiste? No me voy a interpretar lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Usted tiene una profesión. ¿Es malo o no es bueno? Claro que es bueno. Pero ¿para qué utiliza su profesión? Usted ahora tiene una posición en este mundo de influencia y no influencia. Usted tiene un trabajo, usted tiene una posición, usted enseña. No importa qué posición usted tenga. Le hago una pregunta. ¿Para qué? Eso va a durar solamente unos cuantos años. No crea que va a durar toda la vida. Se pone reyes y se quita reyes. Usted trabaja en un lugar, en unos años lo pueden sacar. Así de sencillo. Y si ha aprendido algo en la vida, en esta corta vida que he llevado, porque tengo recién 25 años, es que si usted trabaja para una empresa, la empresa nunca se cuidará por usted. Gente que ha dado su vida por una empresa, la empresa no va a dar su vida por usted. En el momento que tiene que retirarlo, lo retira. Así de simple. Cuando no lo utilice, lo saca. Ahí la manifestación del Señor. Cristo viene pronto. ¿Para qué invierte? ¿Dónde está invirtiendo? ¿En algo que se queda aquí? Vuelvo a repetir, porque hay gente que comienza a decir fuera del mensaje, el pastor dijo tal y tal cosa. No malinterprete, no estoy diciendo que una profesión es mala, en ninguna manera. No estoy diciendo que una posición que usted tenga en este mundo no es malo, no estoy diciendo esto. No estoy, el pastor no quiere que nosotros tengamos casa ni carro, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si tienes algo, utilízalo para la eternidad. Tienes una posición, ¿por qué no lo utilizas para la eternidad? Tienes un oficio, tienes una profesión, utilízalo para la eternidad. Qué hermoso testimonio del pastor José Luis. Una hermana que tiene una profesión, odontóloga, la hermana de Antonio, si no me equivoco. Se fue para un viaje misionero y su ejercicio, sus estudios, su profesión
Lo colocó al servicio del Señor. Te hago una pregunta. ¿Esa mujer, esa hermana, no tendrá algunas recompensas allá en el cielo? Claro que sí. Habrá un creyente que diga, hermana, discúlpeme, un dolor de muela, pero hermana, perdóneme, no tengo nada. Hermano, que vaya al consultorio. Eres ingeniero, eres abogado, eres electricista. No importa qué profesión tengas. ¿Lo estás utilizando para el reino de los cielos? Porque si tu corazón, tu mente está en este mundo, no vas a llevar. Y créemelo, la Biblia lo dice. Estarás en la presencia del Señor avergonzado. ¿De qué te llevó saber tanto de la Biblia si nunca lo pusiste en práctica? ¿De qué te llevó tener tantas cosas si no lo pusiste al servicio del Señor? ¿De qué te sirvió tantas cosas en esta vida y oportunidades y fama y poder, posición? ¿Para qué? Si en el mundo celestial no va a haber nada de esas cosas. Querido amigo y querida amiga, ¿a usted no le gustaría estar en ese reino celestial? Pues ahora me encantaría. No hay dolor, no hay tristeza, no hay sol, ni hay luna, no hay mañana ni tarde. ¡Wow! Ahí va a haber justicia, no va a haber nada de impiedad ni de pecado. ¡Wow! Yo quiero ese lugar. ¿Qué se tiene que hacer? Solamente hay un solo Salvador, es Cristo Jesús. Hay un solo camino, es Cristo Jesús. Hay un solo perdonador, es Cristo Jesús. Y si usted no lo tiene en su vida, no participará del reino celestial. Es que mi religión, ninguna iglesia, ninguna obra va a darle esta vida eterna. Solamente hay uno, Cristo Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a entrar a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Hoy tú puedes decidir tomar este precioso regalo de Cristo Jesús, salvación y perdón de pecados para entrar en su reino celestial. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, a guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y a poder entender que no podemos colocar nuestra vista en las cosas de esta tierra, sino en tu reino, en los celestiales. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente el reino tuyo, Señor, y dejar que las otras cosas que en este mundo pasen porque tienen que pasar. Toca corazones de personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador personal y hoy puedan tomar esta decisión de creer solamente en ti, Señor. Ahí con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Nadie está viendo. Me gustaría comenzar con usted, amigo, amiga, señor, señora, que está con nosotros por primera o segunda o tercera vez con nosotros. Usted está 100% seguro o segura de que el día que usted muera va a ser parte del reino de los cielos. Va a estar en la presencia del Señor. Va a ir al cielo, como decimos coloquialmente. ¿Está segura? ¿Está seguro? Si no está seguro, está segura. ¿No le gustaría hoy tomar esta decisión de seguridad de poder ir al reino de Dios? Si usted lo quiere hacer, levante su mano, déjela extendida hacia arriba. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero tomar esta decisión. Quiero estar seguro de estar en la eternidad con Cristo Jesús. Estar en su reino. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Cristiano, ¿qué estás haciendo con tu vida?
¿Cómo estás llevando tu cristiandad? ¿Eres un cristiano que ama a Dios? ¿Eres un cristiano que le agrada a Dios? ¿Eres un cristiano que está en el camino de Dios? ¿Eres un cristiano que está tu corazón y tu mente en la perspectiva de la vida eterna? De la eternidad. ¿Tienes presente el reino de los cielos en tu vida? Si el mensaje de hoy ha sido claro en tu vida, Dios ha tocado tu corazón, tu mente, es momento quizás de arreglar prioridades. Es momento de estructurar nuevamente la vida. Es momento quizás de arreglar, planificar objetivos y planes que teníamos. No por nosotros, no por la iglesia, es porque amamos a Dios y es porque queremos ser parte de ese reino de los cielos. Así es que si el Señor, por medio de su Santo Espíritu y tu palabra, ha tocado tu corazón, no salgas de este lugar sin arreglar cosas con el Señor. Toma estos minutos, toma estos segundos, para que en el lugar donde tú estés, converses con Dios. Y yo sé que Él ahora mismo, por su Santo Espíritu, está colocando en tu mente cosas que hay que arreglar, inversiones que hay que pensar, acciones y actitudes que hay que arreglar, porque queremos llegar a la presencia del Señor diciendo: quiero que tú me digas, oh Dios, buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Perdónanos, oh Dios, porque no hemos tenido presente en nuestras mentes y en nuestros días acerca del reino de los cielos. El hecho de pensar que somos salvos y somos hijos tuyos y vamos a ir a la eternidad contigo, quizás hemos sido tan imprudentes de no aprender más qué va a suceder en el reino de los cielos. Nos quemamos, nos desgastamos para tomar posiciones en este mundo. Trabajamos, nos esforzamos, aún con dolores, tratamos de levantar algo en esta vida material, cuando quizás nada de lo que hemos logrado en este mundo será tomado en el mundo celestial. Ayúdanos a comprender que somos una neblina, que aparecemos y nos desvanecemos, que tarde o temprano vamos a fenecer. ¿Y qué va a suceder, Señor, en la eternidad de lo que hemos hecho en esta vida? Señor, que tu iglesia podamos tomar una decisión ahora mismo de colocar en nuestro corazón y en nuestra mente de establecer el reino de los cielos. Primeramente, que tú gobiernes nuestras vidas, gobiernes nuestras familias, gobiernes, Señor, nuestro entorno, y que podamos vivir en tu fidelidad, servicio, piedad, fervor, para que toda acción que hagamos, Señor, de buena obra, pueda ser recompensada allí en el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la iglesia, y ayúdanos a poder ser perfeccionados y a madurar cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén y amén. El Señor lo bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.